Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Seguimos estudiando la palabra de Dios en esta serie Cuando el cristianismo era real. Y para el día de hoy vamos a ver el tema número 5. Desde ya te digo que si no has visto los 4 videos anteriores, pues bueno, en el canal ahí lo vas a conseguir y así pues lo puedes ver para que este quinto video pueda tener bastante sentido para ti. El tema número 5 que queremos compartir en este momento dice: cuando el cristianismo era real, la iglesia tenía verdadero avivamiento. Sabe que el día de hoy una de las palabras, ¿verdad?, que se ha vuelto muy común en el mundo cristiano, en algunos movimientos, es la palabra avivamiento. En algún momento siempre sale un pastor y dice, bueno, estamos en avivamiento. De hecho, hay una iglesia en Colombia, ¿verdad?, que se llama Centro Mundial de Avivamiento. Y así hemos visto cómo el cristianismo del siglo XXI se ha venido enamorando de esa palabra avivamiento. Pero antes de hablar del verdadero avivamiento que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no se le olvide que durante esta serie no he venido a plantearles mis ideas acerca del desenvolvimiento de las iglesias. Tampoco he venido, ¿verdad?, a traer argumentos basados en ideas o basados en libros, sino basado en el libro de los libros, en la palabra de Dios que le encontramos dentro de la Biblia. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues también tenemos registrado verdaderos avivamientos. Y hablamos de verdaderos avivamientos porque al analizar el avivamiento dentro de la palabra de Dios, al analizar lo que era el avivamiento que había en la primera iglesia, pues pensamos que el cristianismo del siglo XXI todavía le falta mucho para lograr tener ese avivamiento que sí encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Antes, quiero explicarles un poco lo que significa la palabra avivamiento, porque estoy consciente que la palabra avivamiento es una palabra que el día de hoy se utiliza de una manera muy capciosa, se utiliza como un eslogan, se utiliza como si fuera un cliché o como si fuera una palabra motivadora. Entonces cuando una iglesia, un pastor dice que estamos en avivamiento, es como que da a entender que están pasando cosas maravillosas, están pasando cosas espectaculares. Pero vamos a analizar en la palabra de Dios que el avivamiento dentro de la Biblia es otra cosa. Pero antes le explico que la palabra avivamiento, ¿verdad?, el origen de esta palabra nace de una palabra nace de la palabra avivar. Avivar. Ahora, ¿qué significa más profundo la palabra avivar? Significa resucitar. Entonces, cuando escuchamos la palabra avivamiento, realmente lo que tenemos que entender es que esta palabra significa resucitación. Cuando alguien dice hay avivamiento, lo que realmente debería estar tratando de decir correctamente es que hay resucitación. En este caso, si estamos hablando de avivamiento espiritual, entonces deberíamos hablar de resucitación espiritual. Entonces sería lo ideal, sería lo correcto. La palabra avivamiento, ¿verdad?, en este siglo XXI, cuando el cristianismo del siglo XXI pretendiera utilizar esa palabra avivamiento, pues debería ser porque hay resucitaciones espirituales en medio del cuerpo de Cristo y aún afuera del cuerpo de Cristo. Eso es lo que realmente sería un avivamiento verdadero. Pero avivamiento
no es cuando tu pastor se compra el último carro del año o cuando los pastores se compraron los yates. Entonces hay muchos videos, ¿verdad?, que andan por ahí en el YouTube también. Hay muchos videos, uno ve una cantidad de pastores, de movimiento, promoviendo que avivamiento es como cuando su iglesia tiene bastantes recursos. Ellos dicen que están en avivamiento cuando la iglesia, pues las ofrendas, los diezmos, están, bueno, ya a unos niveles prácticamente de estado, porque a veces de verdad que hay iglesias que ingresa tanta plata, tanto dinero, que llega un punto, bueno, se sienten en avivamiento porque hay mucho dinero, pero eso no es avivamiento. Otra cosa que tampoco no es avivamiento no es cuando el grupo de alabanza graba un CD. Que también es muy común el día de hoy. El grupo de alabanza de la iglesia viene, graba un CD, y bueno, y como el grupo de la alabanza grabó un CD, entonces bueno, ya le dicen a los hermanos, compren el CD y todo aquello, y ya se empieza a dar un aura como que si estuviésemos perdón, en un avivamiento. Eso tampoco no es avivamiento a la luz de la palabra. Pero tampoco es avivamiento cuando se organizan cruzadas. Por lo menos hay movimientos, ¿verdad?, cristianos del siglo XXI que solamente pasan todo el año haciendo cruzadas aquí, cruzadas en Colombia, cruzadas en Perú, luego brincan para Chile, luego brincan a Brasil, luego saltan a Estados Unidos, luego saltan a otro continente, se van al continente asiático, y entonces, como esa iglesia o ese movimiento cristiano estuvo saltando de país en país y de país en país, entonces ellos entienden que de tanto saltar y de tanto brincar por todas partes, entonces están en avivamiento por eso. No, eso tampoco no es avivamiento. Pero por último, tampoco avivamiento es que la iglesia esté feliz. Tampoco avivamiento significa que la iglesia esté feliz. Por lo menos, bueno, que gracias a Dios no ha habido ningún hermano que haya fallecido, que gracias a Dios los hermanos están muy bien económicamente en la congregación, que gracias a Dios no ha habido ningún hecho que lamentar, y bueno, y los hermanos están muy bien, están todos felices, a todos les está yendo bastante chévere en su trabajo, y bueno, y entonces decimos, estamos en avivamiento porque todo está marchando bien. Por último, tampoco eso es avivamiento. Entonces, hasta este punto, usted se estará preguntando, entonces, pastor, ¿qué es avivamiento a la luz de la palabra de Dios? Pues bueno, yo le voy a dar la definición de bíblica. Cuando digo bíblica, en el marco de lo que vemos dentro de las escrituras, de lo que es un verdadero avivamiento. Avivamiento bíblico es cuando hay un crecimiento exponencial y sostenido de la palabra de Dios. Lo voy a repetir una vez más. Avivamiento bíblico es cuando hay un crecimiento exponencial y sostenido de la palabra de Dios. Eso es que entiende la palabra de Dios como avivamiento. Y vamos a ver el texto que nos confirma lo que le estamos hablando en este momento. Hechos capítulo 6, versículo 7 dice de la siguiente manera: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahí tenemos el primer indicio de cuando, por decir una palabra, estalló un avivamiento espectacular
en la primera iglesia en el libro de los Hechos. Recuerden que venimos estudiando, tenemos ya el capítulo 4 en donde el apóstol Pedro y el apóstol Juan estuvieron allí, ¿verdad?, frente al concilio, y allí se paró Pedro y Pedro les dijo con mucho denuedo a los sacerdotes: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero luego también vemos en el capítulo 5, ¿verdad?, que la iglesia también, en medio de su funcionamiento, se encontraron con dos parejas, ¿verdad?, Ananías y Zafiras, que pensaban que podían engañar a Dios, que podían mentir al Espíritu Santo. Y también allí en ese capítulo 5 encontramos el primer juicio del Señor dentro de la iglesia, quitándole la vida a Ananías y a Zafiras por mentirosos, porque quisieron fingir piedad, quisieron fingir amor fraternal que no tenían, porque sencillamente ellos habían oído la palabra, pero no habían creído a la palabra y por ende no habían nacido de nuevo. A raíz de este juicio, la Biblia dice que sobrevino temor de todas las personas por ver la seriedad del cristianismo, amados hermanos. Eso fue lo que pasó. Hechos capítulo 5, versículo 11 dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vino temor. Ahora, ¿qué temor vino? Porque la gente entendió, de verdad, eso de ser cristiano no es un juego. Esto hay que tomarlo en serio. Los que estamos metidos en esto tenemos que hacerlo realmente como el Señor lo está demandando. Pero en Hechos capítulo 6, para ir resumiendo un poquito la introducción, en Hechos capítulo 6 vemos cómo la palabra nos dice que a partir de todos los sucesos realizados, ¿verdad?, en los primeros 5 capítulos, incluyendo cuando llega un momento espectacular en donde se escoge, ¿verdad?, a los primeros servidores de la iglesia, a los primeros diáconos también de la iglesia. Pero me encanta Hechos capítulo 6, versículo 7, porque dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Amado hermano, eso es un avivamiento. Cuando el cristianismo era real, había avivamiento verdadero, porque como le dije anteriormente, el avivamiento bíblico es un crecimiento exponencial y sostenido de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que activa los avivamientos, pero también es la palabra de Dios la que mantiene los avivamientos. Y así lo podemos ver allí, pero quiero regalarles otra perlita, ¿verdad?, bastante importante en ese versículo 7. Mire lo que dice la parte final del versículo 7 para que podamos ir entendiendo, para que usted pueda ir digiriendo el poder que tiene un verdadero avivamiento bíblico. No lo que estamos viendo hoy. No las manipulaciones que estamos viendo hoy, que están haciendo en los estadios, en las cruzadas que estos personajes andan inventando, y de pronto tú ves que tienen una multitud de personas allí. En vez de predicar el evangelio, en vez de predicar la verdad bíblica, no, lo que hacen es puro maquillar sus propias intenciones con 2, 3 versículos, y luego quieren empezar a fingir milagros y empezar a fingir un montón de cosas que son muy dudosas. Y son muy dudosas, ¿sabe por qué? Porque estas cosas no vienen como resultado de la predicación de la palabra. Lo que vienen es como resultado muchas veces buscando engrandecer a este personaje. Uno de los puntos importantes que no tenemos que olvidar: cuando hay un verdadero avivamiento bíblico, el único que recibe toda la gloria es nuestro Señor Jesucristo. Dentro de los avivamientos bíblicos que hay dentro de la palabra de Dios, ya ahorita vamos a ver 3 bastante importantes. Dentro de los avivamientos que se encuentran en la palabra de Dios, el único que recibe la gloria en todo momento, de principio a fin, en
todos los momentos que dura ese avivamiento es nuestro Señor Jesucristo. No hay gloria para más nadie en un verdadero avivamiento bíblico. Así que si usted ve el día de hoy que su pastor, usted ve que el movimiento cristiano en la cual usted se encuentra, usted ve que están gritando mucho avivamiento, avivamiento, pero cada día están levantando más a ese pastor, cada día están endiosando más a la familia pastoral, cada día usted ve, y ahora el pastor no se llama pastor, ahora lo nombraron apóstol y ahora de apóstol se quiere hacer llamar rabino. Nada de esto es lo que enseña la Biblia. Nada de eso. En la parte final del versículo 7 dice: también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, hermanos. Y usted me dirá, pastor, ¿qué relevancia tiene esto? Sí, tiene relevancia porque se acuerda en el capítulo 4 y en el capítulo 5 cómo los sacerdotes azotaron a Pedro y a Juan. ¿Se acuerdan en el capítulo 4 y el capítulo 5 cómo los sacerdotes amenazaron a Pedro y a Juan para que no hablasen más nunca en el nombre de Jesucristo? Pero pudimos ver que luego que salieron ellos delante del concilio, ellos no se acobardaron. Perdón. Ellos no se acobardaron, ellos no salieron corriendo diciendo, bueno, ya no vamos a predicar más en el nombre de Jesús. No, ellos no eran como los pastores del siglo XXI. Ellos no se acobardaron, ellos más bien hicieron una oración que la encontramos en el 4:23 al 31. Pidieron al Señor más denuedo, como lo vimos en el último video. Pidieron al Señor más denuedo y el Señor les dio denuedo y siguieron predicando la palabra de Dios a pesar de la prohibición de los sacerdotes. Pero como la palabra de Dios iba creciendo, hermanos, como la palabra de Dios iba creciendo, porque eso es lo que quiero que usted entienda. Llegó un momento que la palabra, como lo dice el mismo versículo 7, llegó un tiempo que la palabra de Dios crecía tanto. ¿Por qué crecía tanto? Porque la iglesia predicaba, no solamente Pedro y Juan, todos los hermanos predicaban y era Cristo por aquí, Cristo por allá, Cristo en las Escrituras, Cristo es el Mesías, Cristo resucitó, somos testigos de Él. Y crecía tanto la palabra y el avivamiento era tan evidente que algunos sacerdotes, no decimos todos los sacerdotes, que algunos sacerdotes terminaron creyendo. Algunos sacerdotes empezaron a obedecer la fe. Miren lo que dice. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Sí, los mismos sacerdotes que les habían dicho, les prohibimos que vuelvan a hablar en el nombre de Jesús. Ahora la palabra de Dios creció tanto que muchos sacerdotes ya no podían más con la verdad. Eso es avivamiento, amado hermano. Llegó un punto que la palabra de Dios creció tanto la palabra de Dios. Cuando digo creció, me refiero a tantos discípulos predicando la palabra por toda Jerusalén. Llegó un punto, hermanos, que ya no se podía más con la verdad. Y muchos sacerdotes empezaron a sentir la potencia de la palabra de Dios. Empezaron a sentir esa espada de doble filo penetrando su alma, penetrando su espíritu, su coyuntura, sus tuétanos. Y no les quedó no les quedó otra alternativa que obedecer a la fe. No les quedó otra opción que obedecer a la fe. Eso es avivamiento. Eso es avivamiento bíblico. Eso es lo que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Donde realmente hay avivamiento, hermano, tiene que haber un crecimiento exponencial y sostenido de la predicación de la palabra de Dios. El evangelio es el protagonista de principio a fin de todo avivamiento bíblico. No los pastores, no los pseudoapóstoles que andan por ahí, ni tampoco los pseudoprofetas que andan por ahí, ni siquiera son los milagros. Los milagros caminan atrás de la predicación del evangelio, amados hermanos. Nunca se olvide eso. Los milagros caminan atrás de la predicación del evangelio. Es el evangelio que estalla los avivamientos. Es sacar a la luz la palabra de Dios que produce los avivamientos.
Los verdaderos avivamientos, a pesar de que, como lo estamos estudiando acá, otra naturaleza que tienen los avivamientos es que producen también persecución. Sí, producen persecución. Cuando la palabra empieza a crecer, sí, mucha gente empieza a creer, tal cual. Mira que me encanta el versículo 7 dice, y se multiplicaba grandemente en Jerusalén la cantidad de discípulos. Es importante también reflexionar y analizar por qué el día de hoy muchas iglesias no están creciendo. Y usted me dirá, oye, pastor, ¿cómo va a decir eso? Si tenemos mega iglesias por todas partes, tenemos mega iglesias. Hermano, no se deje engañar. Muchas de esas iglesias, mega iglesias, la gente no entró por la predicación de la palabra de Dios. La gente no se sumó a esa iglesia como resultado de la predicación de la palabra de Dios. Usted no ve que al día de hoy lo que hay es un marketing cristiano. Lo que hay el día de hoy es un marketing cristiano. Un pastor se hace famoso por las redes sociales o por todos los contactos televisivos que tiene. Luego viene, compra un estadio y la gente va porque la gente está enganchada con el marketing pastoral. Hay mucho marketing pastoral en el día de hoy. Y por eso a veces usted ve mega iglesias que parecieran ser realmente algo como lo que estamos viendo en el libro de los Hechos. Pero no es. Se parece, pero no es. Acá los discípulos se multiplicaban grandemente, pero como resultado del crecimiento exponencial y sostenido de la palabra de Dios. Eso es avivamiento. Avivamiento, no me venga a hablar a mí hoy de avivamiento con Biblia cerrada. No existe avivamiento con Biblia cerrada, hermano. No importa si está viendo milagros, no importa lo que esté pasando, no importa el hecho que esté sucediendo, los prodigios, las señales que estén sucediendo, eso no importa. No existe avivamiento con Biblia cerrada. El mes que viene vamos a celebrar o vamos a recordar 503 años de un avivamiento muy significativo para nosotros los cristianos, conocidos también como protestantes. La reforma protestante en las manos de Martín Lutero. Pero esa reforma, precisamente empezó esa reforma porque la Biblia se abrió. Si Martín Lutero no abre la Biblia y no empieza a estudiar la Biblia y no empieza a comparar lo que dice la Biblia con lo que decía el clérigo católico o el clérigo romano, y Martín Lutero decidió por la fe creer en lo que dice la Biblia y desechar toda la mentira de Roma, no hablaríamos de ese avivamiento. No existe avivamiento con Biblia cerrada, amado hermano. Quiero regalarles solamente para que lo tengan allí los 3 principales avivamientos que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. 3 principales avivamientos que encontramos en el libro de los Hechos. El primero ya se lo estoy explicando, la de Jerusalén. Pero ese avivamiento que empezó en Jerusalén como una llama se fue expandiendo por todas partes, hermanos. Por eso que le estoy hablando que un avivamiento viene como un crecimiento exponencial, pero también sostenido de la palabra. Necesita avivamiento de ratico. Necesita avivamiento donde, duró un mes el avivamiento y no. Es contenido, es continuo. Cuando un avivamiento es bíblico, ¿por qué? Porque la palabra de Dios sigue haciendo cosas, sigue transformando vidas, sigue resucitando muertos espirituales. Eso es lo que significa la palabra avivamiento, resucitación espiritual. Entonces, cuando la Biblia se abre y se empieza a predicar y dejamos los shows dentro de las iglesias y dejamos de perder tiempo y dejamos de acicalarnos unos a otros como si fuéramos unos gaticos pardos y abrimos la Biblia y empezamos a predicar el evangelio, se estalla, se desata un avivamiento. Y el avivamiento trae como resultado transformación espiritual.
transformación espiritual. Las vidas son cambiadas. Las vidas son transformadas. La gente empieza a decir: quiero a Jesús, quiero a Jesús, quiero a Jesús, quiero a Cristo. La iglesia se vuelve cristocéntrica. Algo que el día de hoy no tenemos. El día de hoy el cristianismo del siglo XXI habla de vez en cuando de Cristo, pero no es cristocéntrica. La primera iglesia era cristocéntrica. Desde Hechos capítulo 2, la primera predicación de Pedro, cristocéntrico. Hechos capítulo 3, el Espíritu Santo realiza un milagro, una sanidad por medio de Pedro y de Juan. Ellos dan un testimonio cristocéntrico. Llegamos al capítulo 4, donde les prohíben hablar en el nombre de Jesús y ellos dan una respuesta cristocéntrica. Y así usted lo va a ver hasta el final del libro de los Hechos de los Apóstoles, y cuando vaya a las epístolas va a encontrar lo mismo. El Nuevo Testamento es totalmente cristocéntrico. ¿Para qué? ¿Cuál era el fin? El fin era que las iglesias entendieran que tienen que ser cristocéntricas. Donde hay avivamiento, solo se habla de Cristo. Los hermanos pasan transformados, quieren testificar, pero no de la camioneta que se compraron, sino que quieren testificar de cómo Cristo está madurando sus vidas, de cómo Cristo está transformándolos, de cómo la palabra de Dios los está santificando, hermanos. Estas son las cosas que ya no se ven el día de hoy. Y nos preguntamos por qué no se ven. ¿Y por qué no pasan? ¿Y sabe por qué no pasan? Porque la Biblia está cerrada. Se abre de vez en cuando en muchas iglesias. Se abre con ya un diseño predeterminado. Ya el pastor tiene 3, 4 versiculitos que necesita solamente para maquillar sus propias ideas que ya tiene. Cada día nos alejamos más de la predicación expositiva y le damos más lugar a la predicación inspiracional, que no sirve. La predicación inspiracional no sirve. Es la fatalidad de los púlpitos en este siglo XXI. La predicación inspiracional. Dios jamás nos mandó a la predicación inspiracional. El apóstol Pedro dice: y si alguno habla conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Déjeme regalarle los 3 principales avivamientos que hubo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El primero, el avivamiento en Samaria. ¿Se acuerdan? En Samaria. Empieza en Jerusalén y miren cómo va corriendo ese avivamiento. Llega la persecución, porque como les dije anteriormente, todo verdadero avivamiento también va a traer persecución. Sí, iglesia. Sí, hermanos. ¿Sabe por qué la iglesia el día de hoy no está siendo perseguida? Porque no estamos predicando lo que tenemos que predicar. Si la iglesia el día de hoy abriera la Biblia y empezara a enseñar el evangelio, el mundo no nos daría ya Grammys como le están dando a nuestros cantantes. El mundo no nos aplaudiría como le están aplaudiendo a supuestos cantantes cristianos. El mundo nos odiaría. El mundo nos perseguiría, pero eso sería uno de los señales del avivamiento verdadero. Porque todo avivamiento verdadero y bíblico no solamente viene por un crecimiento continuo y exponencial de la palabra de Dios, sino que también va a traer persecución. Va a traer persecución. Cuando empezó este avivamiento en Jerusalén, mataron a Esteban. Y al matar a Esteban, se dispersa la iglesia. Pero Hechos capítulo 8, versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Gloria a Dios. Los esparcieron por todas partes. Pero ellos se fueron y no sé si llevaron comida. No sé si llevaron ropa. Estos hermanos que tuvieron que salir así a la fuerza de sus tierras.
No sé si llevaron ropa, no sé si llevaron dinero para comprar en el camino. No sé si tuvieron oportunidad de besar a su esposa, de besar a sus hijos, los hombres que tuvieron que salir. No sé si tuvieron tiempo para todas estas cosas. Pero lo que sí la Biblia nos dice y nos muestra, que ellos salieron con la palabra de Dios en la boca, hermanos. Ellos sí salieron con la palabra de Dios en la boca y por eso por todas partes que iban la iban esparciendo. La iban esparciendo por todos lados. Y allí en ese contexto llega Felipe a Samaria. Felipe llega a Samaria producto de esa persecución que nace en Jerusalén. Y Felipe llega en Samaria y miren lo que nos dice la Biblia que pasó en Samaria cuando Felipe llegó en Samaria. Pero los que fueron esparcidos, leo del versículo 4 hasta el versículo 12, lo que están anotando ahí pendiente, ¿verdad? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, aleluya. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Sí ve lo que yo le explicaba en videos anteriores? Los señales, los prodigios, los milagros siguen la predicación de la palabra de Dios. Donde hay predicación de la palabra de Dios, hermano, usted ni siquiera tiene que pedir milagros, no tiene que pedir señales. Dios las hará si las necesita hacer. Nuestro trabajo es solamente predicar el evangelio, predicar a Cristo. Ese es nuestro único trabajo. Lo demás está en la potestad de nuestro Dios soberano. Versículo 7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, escuchen esto, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. El poder de Dios, el verdadero poder de Dios que hoy no se ve. Hoy no se ve porque no hay predicación del evangelio. Es por eso, no porque la iglesia, no porque no hay predicación del evangelio. Si la iglesia vuelve a abrir la Biblia y desata el evangelio, seguramente si Dios quiere hacer estas cosas, las puede hacer. Esto queda en la potestad y en la voluntad de Dios. Las puede hacer como no las puede hacer. A mí, yo como siervo de Dios, me es irrelevante si Dios los hace o no los hace. Mi objetivo, tu objetivo, nuestro objetivo como iglesia es predicar el evangelio. Es predicar la palabra de Dios. Así que versículo 7 dice, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Esto se parece mucho a unos personajes del siglo XXI, ¿no? Parece mucho a unos que andan por ahí haciendo cruzadas. Usted sabe muy bien lo que estoy hablando, ¿verdad? Versículo 11 dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio, vuelvo a hacer el énfasis, versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El avivamiento llegó a Samaria. Gloria a Dios. El avivamiento bíblico, predicación del evangelio, el poder del Espíritu Santo obrando, las vidas siendo transformadas, las vidas siendo cambiadas, porque eso es lo que hace un verdadero avivamiento, resucitación espiritual. El segundo avivamiento que tenemos acá registrado lo encontramos en Corintios, cuando Pablo fue a Corintios, gloria sea el Señor. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 11. Mira lo que dice Hechos 18, 1 al 11, cuando Pablo llegó a Corintios, el apóstol a los gentiles. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas
y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, escuchen esto, hermano, escuchen esto que les voy a leer. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Qué precioso texto. Cuando Silas y Timoteo llegaron, encontraron a Pablo, hermanos, entregado a la predicación de la palabra. ¿Cómo nos trastornaríamos el siglo XXI si realmente tuviésemos pastores, tuviésemos predicadores entregados pero totalmente a la predicación de la palabra, dejando a un lado los shows, dejando a un lado las manipulaciones, dejando a un lado la psicología barata que andan por ahí predicando en muchos púlpitos, y nos abocáramos a la predicación de la palabra de la manera como Pablo lo estaba haciendo acá? Llegaría un avivamiento. Yo estoy seguro. Volveríamos a trastornar, pero en este siglo XXI, nuestro mundo. Pero todavía esa es materia pendiente para la iglesia. Es materia pendiente todavía para el cristianismo del siglo XXI. Versículo 6 dice: pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Pablo se fue a los gentiles. Se cansó de predicar a los judíos. No querían evangelio. Quieren es puro milagro. Pablo dijo, bueno, el Señor no quiere hacer milagro. Lo que hay es predicación del evangelio para transformación del alma, del espíritu, para salvar las almas. Ellos no querían. Y Pablo se fue a los gentiles. Versículo 7 dice: y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos, escuchen esto, hermanos, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. El avivamiento de Corinto de 18 meses. Ese avivamiento, ¿cómo fue? Como se lo venía explicando. Un crecimiento exponencial y sostenido de la palabra por parte del apóstol Pablo. Vamos a ver el último avivamiento registrado, es el avivamiento de Éfeso. ¿Cómo dejar ese avivamiento afuera? El avivamiento en Éfeso, también de parte del apóstol Pablo. Hechos capítulo 19, versículo 8 hasta el 12 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo. ¿Recuerdan el denuedo que le expliqué en el video anterior, verdad? Hablar con claridad, hablar verdad, hablar con valentía el evangelio. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, 2 años en Éfeso.
2 años, de manera que todos, escuchen esto, amados hermanos, de manera que todos, no unos poquitos, todos, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Eso es avivamiento. 2 años, hermanos, en 2 años, Pablo hizo crecer tanto la palabra en Éfeso, que la Biblia dice que en 2 años, todos los judíos y los griegos de Asia escucharon hablar del Señor Jesús. Hoy, ante el silencio cobarde de muchas iglesias, son películas cristianas que supuestamente tratan de hablar de Jesús. Es Netflix que tiene que sacar películas de Jesús para que la gente tenga alguna idea de Jesús. A ese nivel de cobardía y de degradación espiritual ha llegado el cristianismo del siglo XXI. Pero no es lo que yo leo. No es lo que yo veo, por eso que yo me quedo con la Biblia. Siempre me quedaré con la Biblia. Me quedaré con lo que veo acá. Y por lo que veo yo acá, hoy no hay avivamiento. Así es sencillo. Por lo que puedo leer acá y como estoy leyéndolo acá y se lo estoy explicando, usted también lo está entendiendo, hoy no podemos hablar de ningún avivamiento. No hay avivamiento. Termino con el versículo 12, dice, el 11 y el 12 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Increíble ese avivamiento. Pero no solamente queda allí, porque también hay una parte en donde, mira, literalmente la gente saca los libros de magia, saca los libros de brujería y los queman. Y los queman. Hay conversión. Cuando hay verdadero avivamiento, hay conversión. Hay un mover del poder de Dios, pero genuino, verdadero. No lo que estamos viendo hoy, no esas copias chimbas y baratas que estamos viendo el día de hoy ante algunas cámaras de televisión de algunos pastores. Hermanos, cuando el cristianismo era real, había verdadero avivamiento. Y para cerrar esta enseñanza, quiero decirte, ¿puede volver un avivamiento en la iglesia? Sí. Si no hay un texto que diga que el Señor ya no mandará más avivamientos. No, no lo hay. No hay un texto que diga hasta aquí, ya no va a haber más avivamientos. No, puede haber un avivamiento mañana si realmente este cristianismo del siglo XXI y sus líderes se decidieran a volver a abrir la Biblia y a empezar a hacer crecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hacerla crecer, el evangelio, no cuenta chistes. Hay que sacar los cuentachistes de los púlpitos. Hay que sacar a estos bufones del siglo XXI de los púlpitos. Y que lo tomen lugar gente comprometida con el evangelio. Gente con el carácter de Apolos, gente con el carácter de Pablo, gente con el carácter de Pedro, gente con el carácter de Felipe, que a pesar de las persecuciones, a pesar de que por ahí estaba un tal Saulo persiguiéndolos, ellos por donde iban compartiendo el evangelio con todo el mundo. ¿Y qué podemos hablar de este avivamiento? Este avivamiento que estoy compartiendo acá arrojó el milagro más grande que nos ha beneficiado a todos en el cristianismo. Ese avivamiento que estoy hablando fue la que terminó trayendo también la conversión del apóstol Pablo. La conversión de Saulo, que luego se llamará Pablo. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios, hermanos. Hoy no podemos ver estas cosas. Hoy ya no las leemos, pero no las experimentamos in situ. Porque las iglesias han decidido cerrar la Biblia y empezar a buscar psicologías y empezar a buscar un montón de herramientas que no son las que el Señor nos ha dejado. Hermanos, volvamos a la palabra. Esta ha sido la tónica de cada enseñanza. Hubo un tiempo que el cristianismo era real.
Hubo un tiempo que los avivamientos eran reales. Ahora, ¿por qué eran real y por qué el cristianismo hubo un tiempo que era real? Porque la palabra de Dios era el protagonista. Porque la palabra de Dios crecía de manera exponencial y de manera sostenida. Si queremos volver a ver un avivamiento bíblico, tenemos que volver a hacer lo mismo que hizo Pedro, lo mismo que hizo Felipe, lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Tenemos que volver a la palabra. Y así terminamos esta enseñanza, hermanos. Nos quedan 2 enseñanzas más, así que le invito a que siga conmigo si quiere seguir aprendiendo acerca del cristianismo cuando era real. Suscríbase al canal, coloque la campanita para que pueda recibir entonces los últimos 2 videos y las últimas 2 enseñanzas que nos quedan de esta serie. El pastor David Durelia les acaba de hablar y nos vemos en la próxima enseñanza.